Bueno, pues empezaremos con el panel de hoy. La verdad es que coincido, es un panel de lujo para hablar del tema de cómo se ha movido y construido el mercado de gas natural en México. Creo que los panelistas, todo el mundo los conoce. Vamos a tener un panel sin lugar a dudas divertido y vamos, al final de cuentas esperamos abordar muchísimos temas. El mercado de gas natural en México ha venido evolucionando de una manera muy importante y creo que muy buena y muy positiva en muchos temas. Hay problemas y hay temas que se tienen que solucionar. Creo que los pasos que se dieron con la primera y la segunda reforma en el tema de gas natural han venido creando lo que hoy en día es un incipiente pero ya naciente mercado. Y pues bueno, voy a arrancar el panel preguntándole a Rosenetti, que está aquí a mi izquierda, ¿cómo te sientes hoy en día de cómo ha evolucionado y cómo se han venido sentando las bases para este mercado abierto de gas natural en el país? Bueno, muchas gracias. Nuevamente buenas tardes a todos. La pregunta, ¿cómo me siento? Me siento satisfecha en el sentido de que actuamos muy rápido para aprovechar al máximo los elementos que el Congreso nos dio. De manera particular, la existencia de un operador independiente en la industria del gas natural, que es el Senagas, es un elemento que está claro, no existe en todos los mercados, que definió al modelo de gas natural en México en el sentido de que lo convierte en un modelo mixto, donde la participación de una empresa del Estado como un jugador muy relevante se mantiene y se crean los incentivos aprovechando a ese ente para que haya nuevos jugadores. El Senagas entonces, que es el heredero, todo el mundo lo sabe, de los activos de Petróleos Mexicanos, al no tener el conflicto de interés que se tenía en el pasado de ser el único productor, el principal comercializador y el dueño de la infraestructura, nos da la oportunidad de avanzar dando un paso que se intentó llevar a cabo en 20 años atrás varias veces. La reforma de 95 establecía una cosa que se le llamó régimen transitorio, que teóricamente iba a durar 6 meses. 18 años después se consiguió llevar a cabo la reserva de capacidad. Entonces, este avance, el hecho de que los ductos puedan operar bajo un contrato de reserva de capacidad, es un logro gigantesco que eventualmente no es adecuadamente percibido, vamos a decir, por un usuario no especializado, pero que genera unos derechos importantes a través de un contrato firmado con una entidad del Estado, establecido bajo condiciones de un regulador y que por lo tanto, desde un punto de vista, da una certeza absoluta al dueño de ese contrato de que tiene la posibilidad de meter el gas y cruzar la ruta que haya reservado. Ese es un elemento fundamental. El otro, pues tiene que ver con que la liberación del precio que la Comisión muy acertadamente aprueba a mediados del año pasado, termina con esta dificultad que se tuvo en el pasado de competir con Pemex. Una fórmula determinada por un burócrata siempre va a estar necesariamente sujeta a desfases y una empresa privada no se puede dar el lujo de perder dinero el día que la fórmula queda por debajo del precio de mercado. Entonces, ese fue otro de los avances gigantescos requeridos por un mercado que necesita la señal de precio. Y el último elemento, que es el acceso a la información que mencionaba hace rato, es muy importante y quisiera volver a darle los números, que ya los mencionó Juan Carlos en la mañana y hace un momento también algo referí. Como ustedes saben perfectamente bien, México llegó a alcanzar una producción de gas natural superior cercana a los 6 BCFs.
Hoy estamos produciendo algo así como 3,5. La zona sur del país es una zona que depende al 100% de la producción nacional de gas natural. Si ustedes revisan el mapa, les mencionaba, pues el desarrollo de infraestructura es espectacular, pero en el sur del país, hoy no hay posibilidad de llevar un gas que permita atender una demanda creciente, que de hecho está, la demanda actual, digamos, olvídense del crecimiento, la demanda actual de la CFE no está pudiendo ser debidamente atendida en el sur debido a que no ha habido la infraestructura necesaria que nos permita traer las importaciones mientras recuperamos la producción. Por lo tanto, el hecho de que hoy haya ya posibilidad de establecer un precio que permita identificar condiciones de escasez como las que sí tenemos en el sur, es una medida que representa un avance muy importante para un país que, insisto, vivió 20 años en condiciones de transición y lo único que terminamos viendo fue que no se desarrolló la infraestructura, se cayó la producción y tuvimos que enfrentar cortes. No hay gas más caro que el que no está, ¿no? Tocaste 3 temas importantísimos, Rosanetti, creo que de ahí voy a empezar a jalar un poquito el hilo, ir repartiendo balón. Guillermo, el órgano regulador que tú encabezas tomó la decisión de efectivamente eliminar el valor de venta de primera mano de Pemex, y en aquel momento todo el mundo esperaba que lo hiciera solamente en el norte, y de repente nos sorprendieron con un movimiento creo que acertado de decir, pues el sur, aunque solamente haya un proveedor, también voy a quitar el precio porque parece que el precio es uno de los factores que está generando el problema de la escasez en el sur. Después de haber tomado esta decisión como regulador, en el seguimiento que seguramente han hecho de esta, ¿cómo han visto que ha evolucionado el tema en el sur? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, es un gusto estar aquí con mis colegas. El tema, pues fueron tiempos muy complicados, obviamente la lección de ese momento, pues siempre fue una disyuntiva, continuar con el régimen transitorio que bien menciona Rosanetti, o dar un impulso a un mercado que ya estaba sobrediagnosticado, que ya estaba bien conocido dónde estaban los problemas, dónde estaban los elementos que, por ejemplo, inhibían la producción de gas en el sur, que ese es un elemento bien importante, ¿no? La fórmula de precio de venta de primera mano te llevaba a precios del gas en el sur de alrededor de $4. El costo de producción de gas en el sur pues está en un promedio a lo mejor de arriba, no sé qué dato tengamos ahora, pero más o menos arriba de $5. Ese hizo que por muchos años pues el mismo Pemex no tomara la iniciativa de producir gas por una sencilla razón económica. No le salían las cuentas, a nadie le podría salir las cuentas. Fue una decisión interesante. A las 2 semanas de que se eliminó el precio de venta de primera mano, se declaró la entrada del régimen permanente y sí se veía, pues teníamos nuestras sesiones de terapia ahí, ¿no? Con la industria, y sí había muchas voces, ahora yo creo que lo puedo compartir, que nos decían, están cometiendo un error, no está listo el mercado, hay que esperar. Y creo que la comisión, obviamente apoyada por el SENACE en la reflexión y obviamente por la CENER, pues tomó una decisión acertada. Yo creo que es de los mercados que más podemos presumir en términos de avance. Tenemos ya casi 40% del consumo nacional abastecido por comercializadores privados. Estamos viendo un gran desarrollo de ductos en el norte del país, el ducto de Howard recientemente empezó su operación, el ducto que conecta el norte con Sinaloa acaba de arrancar también sus operaciones, el ducto de Tuxpan, Texas, Texas-Tuxpan,
arranca operaciones en octubre de este año. Estamos viendo lo que se cosechó durante estos recientes años y creo que para nosotros en la comisión pues el trabajo ha avanzado bien. Nuestro diagnóstico es que hay que continuar dándole seguimiento, apoyando al Senagas obviamente en todas las iniciativas que trae y continuar con la labor. Pero muchas gracias. Gracias, Guillermo. David, ahora pasando a tu lado, creo que Rosanetti saca un par de temas interesantes. El primero es, por primera vez en México se empieza a diferenciar la calidad del contrato que tienes para recibir gas natural en base firme o en base intermitente, y a ti te tocó un poquito instrumentar esa primera fase de este proceso. Me gustaría que nos platicaras un poco cuál es tu reflexión después de todo lo que has vivido, de cómo fue acogido en el mercado y cuáles son las ventajas que esto genera. Sí, pues primero que nada, muchas gracias a Mexico Oil and Gas Summit por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes, mucha gente muy conocida y muy conocedora. Yo creo que, como dijo Rosanetti, era largamente esperado que entrara esta fase donde se ofrecieran contratos en base firme. Era tiempo, y yo creo que estaba más que maduro todo para empezar a permitir que el cliente fuera el titular de la capacidad. Y la respuesta fue muy positiva. Quisiera nada más hacer un recuento de lo que fue la historia, de cómo colocamos la base firme. Lo primero que hicimos tuvimos que reconocer que había contratos que ya tenían base firme, que eran para productores de electricidad, generación, que tenía por excepción se habían generado esos contratos. Luego había parte de lo que decían los transitorios de la ley, es que la Comisión Reguladora de Energía determinara cuánto le iba a tocar de capacidad a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para sus fines propios, digamos. Y una vez que se tomaron esas decisiones, más o menos nos quedaron 2.5 miles de millones de pies cúbicos diarios de capacidad que colocar, y salimos a la temporada abierta y pues fue muy exitosa. Fue un proceso largo de maduración entre nosotros y la Comisión Reguladora de Energía. Empezamos en 2006, lo terminamos hasta 2007, 17, perdón. Te retrasaste sí, una década atrás, en 17, y entraron en vigor el 1 de junio. Y lo que fue muy sorprendente es que tuvimos tan buena respuesta que al final se colocó el 97% de la capacidad total del sistema máxima que nos podemos imaginar con un modelo teórico. Es decir, quedamos prácticamente a full. Y con eso, la verdad es que lo que quisiera resaltar es que no solamente fue esa primera etapa, sino que en esa primera etapa decidimos por precaución, porque pensamos que los clientes iban a estar un poquito dubitativos con respecto a comprar capacidad a más largo plazo, la ofrecimos solamente a un año, de tal manera que ya para enero de este año pues estábamos preocupados de salir al proceso de renovación y modificación de contratos. Ese proceso recién terminó y les puedo anunciar pues que tenemos más de 60 contratos en base firme hoy. Tenemos alrededor de 30 y tantos contratos, casi 40 contratos ya en base interrumpible. Estamos a punto de llegar a los 100 contratos en el Sistran Gas. Y es una gran diferencia con respecto a lo que antes sucedía. Antes realmente eran un puñado, con los dedos de las manos se contaban el número de contratos que teníamos. Entonces se han crecido como por 10. Vemos mucho interés, estamos viendo mucho interés por todo tipo de compañías de conectarse a consumir gas natural, y estamos ofreciendo, creo, un entorno mucho más amigable, donde la gente tiene certidumbre que hoy tiene acceso abierto, no discriminatorio, a la capacidad y al transporte. Si no hay capacidad, pues puede contratar un contrato en base interrumpible, y si hay forma, pues vamos a darle el servicio. Entonces, realmente una de las cosas que quizá marca el éxito que estamos teniendo con esta segunda etapa de modificación de contratos es que la duración promedio ponderada de los contratos que tenemos pasó de 3 años a 3 años y medio. Es decir, Senagas, después de un año de estar trabajando con contratos base firme, tiene inclusive un promedio ponderado más largo en los contratos, lo cual fortalece esa solidez financiera que ha estado mostrando Senagas,
de que tiene ingresos muy sólidos y eso nos permite empezar a convertirnos, yo creo, porque sería difícil decir que ya somos, empezar a convertirnos en una herramienta muy poderosa para la política energética. Perfecto, David. Lai, from your side as a private investor trying to enter a market that has been tough for you, but with a lot of opportunities, which is your recollection so far about how the Mexican reform on the networking of the natural gas system and the creation of the market and what is happening right now? So thank you for the question, and thank you for the organizers and the conference for the invitation to be part of this panel. Truly feel honored sitting beside my panelists, the members of the panel here. You are the superheroes of the industry in Mexico. I hope you know that. We tend to watch you and cheer you on as you get your tough jobs done in order for someone like me to be able to answer a question like this. With regards to your question, first, ATCO, a quick introduction as to who we are. We've been in Mexico for a number of years now. We are a large Canadian company based in Alberta with businesses in three main pillars: structures and logistics, electricity, power generation and wires, and pipelines and liquids, which where I belong, so everything that's hydrocarbons and water. In Mexico, a few years ago, we made a strategic decision to enter the market as the reforms were starting, and we were fortunate enough to win a bid back then to deliver a large diameter short haul pipeline to serve a power plant, and that pipeline has been caught in some of the hurdles that hadn't been conceived at the time, and we're learning our way through them, and we're making our way through that. So when I think of what the industry needs, I think Rosanetti mentioned that the south of the country, for instance, is an island that depends on production, figuratively an island, but it depends on production. There's no way to get a steady supply of gas, and might I add, the quality of gas in the south of the country is also questionable. There's a lot of quality issues with the gas in the south of the country. So when we look at the needs of what the country needs today, you've got a variety of factors. I think the various agencies within Mexico have done a fantastic job in attracting a new supply with all of the new pipelines that have been built. I think our next task is to take from those points and increase market penetration across the country to generate greater use and serve those key spots, whether it's the northwest part of the country or whether it's the south of the country that are islands where it's very difficult to get gas to. I think we've got to find a way to get gas there. And lastly, of course, we all read about storage and how important for the country to have within its borders a lot of storage. You know, what you don't hear a lot about, and I've sat in conferences before, and maybe it's controversial if I say this, the country today owns a lot of storage. The agencies of the Mexican government have contracted for a lot of storage. It's just on the other side of the border. It's not within the borders of the country. So we are, the storage there is clearly needed, and we've got to do, I think, a good job as a team of industry and regulators in allowing the environment for that storage, not only to begin, but to become eventually the future market-based storage to serve the needs of the country. And from hurdles, what we seek, and chatting earlier with the panelists, you know, we all go through cycles, and we're about to start our budgeting cycles, and I'm scratching my head thinking, what do I earmark for Mexico for next year? And what we really seek as industry is regulatory stability. The country is going through change, through government change. There's a lot of doubt, a lot of risk, perhaps some people are perceiving. What we seek for investment to continue is regulatory stability. Is, I think, the number one item that I know keeps me up at night and wondering if we take that next step, what does that mean if things change in a way that is unexpected? Perfecto, gracias Lai. Sacaste el tema
todo el mundo tiene ahorita en la mente, ¿no? Al final de cuentas es qué va a pasar. Ya hemos logrado ciertos avances a hoy en día. ¿Qué va a pasar con la nueva administración y hacia dónde vamos a llevar las cosas? Y más allá de intentar imaginarnos hacia dónde va a ir la nueva administración, me gustaría primero centrar la discusión en cuáles serían los siguientes pasos que por ejemplo, una Rosanetti viera como lo siguiente que se debería de hacer para seguir mejorando el estatus y la disponibilidad de gas natural lo más barato posible en el país para fomentar la industria. Rosanetti, tú, si tú estuvieras encargada de diseñar la política para el próximo gobierno en este respecto, ¿qué harías? Muchas gracias. Sin duda continuar con los esfuerzos que se están haciendo para recuperar la producción nacional. Ese es una línea que, en mi opinión, no nos podemos dar el lujo de detener, de frenar, pero lleva tiempo. Por lo tanto, la única forma de atender una demanda creciente de gas natural en México es asegurarnos que el gas importado esté a tiempo en nuestro país, que los gasoductos se terminen, a mejorar sin duda los procesos regulatorios de acceso a tierra. Yo aprovecharía tremendamente esta tremenda credibilidad del nuevo gobierno para acercarse a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, para transmitir lo que implica para una sociedad que no tiene el gas natural, el tenerlo. Es un detonador económico espectacular y hay muchísimos ejemplos de ciudades particulares pues, que se han desarrollado de una manera muy importante con esto. La línea inmediata que creo que habría que atender también es el desarrollo de la distribución del gas natural, es decir, asumamos que los gasoductos están en proceso, que el gas va a llegar a grandes presiones y lejanos, digamos, de los centros de consumo por efectos de seguridad. Entonces hay que acercarlo, hay que acercar el gas a las ciudades para que haya posibilidad de abatir costos, por ejemplo, de transporte público con esta alternativa de combustible e ir soltando la dependencia del diésel o la gasolina, al menos para efectos del transporte público. 1, 2, el uso residencial. Es un dato conocido que la distribución de gas natural en México únicamente ha podido abarcar el 7% del consumo de residencias en México y que el gas LP representa el 70% del mismo. Yo le preguntaría o me plantearía como policy maker si se justifica que las megalópolis como esta tengan que vivir con pipas que la cruzan todos los días, que generan tráfico, que generan emisiones y que representa una fuente de riesgo la energía almacenada en cada una de las casas versus la posibilidad de, digamos, de que nuestras casas se alimenten de un combustible alternativo como es el gas natural, cuya competitividad frente al gas LP hoy, con precios libres, cuando el propano es ya una materia prima para la química, por lo tanto, encarecido de manera natural, pues hay una enorme oportunidad de abatir costos de manera natural, sin intervenir, sin subsidiar, simplemente incentivando el uso en los grandes centros de consumo como las ciudades del gas natural. Yo creo que esas deberían ser las principales líneas de acción para el siguiente policymaker en esta materia. Perfecto, Rosanetti. David, desde tu asiento en el Senagas, los años que vienen por delante, en tu opinión, ¿a qué se debería enfocar el Senagas y cuáles son los proyectos más importantes que tú crees que se deberían desarrollar? Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que Senagas hoy es una empresa todavía muy joven, pero que ya ve con mucha claridad
cuáles son los retos que tiene el sector y qué papel puede jugar Senagas en este mundo. Y yo creo que lo primero es que tenemos que poner, yo le diría al nuevo gobierno, poner en el centro de atención el que queremos tener seguridad de suministro. Y esa seguridad de suministro luego la podemos ir pelando como cebolla y tiene muchos niveles. Pero en el primer nivel, lo más importante es asegurarle a la gente que vamos a poder entregarle, en este caso gas natural, yo diría cualquier combustible, de manera segura, de manera confiable y de manera a precios eficientes, es decir, a los precios más bajos posibles, una vez que se recuperen los retornos a la inversión necesaria para entregar con esa seguridad y confiabilidad. Y en eso Senagas tiene un papel muy importante que jugar dentro de lo que mencionaba Rosanetti. La oferta nacional es fundamental que logremos que empiece a subir, pero eso va a llevar mucho tiempo y sabemos que los proyectos de exploración y producción tienen sus etapas de maduración necesariamente. En tanto puede suceder eso, hay que atender la demanda creciente del país con un combustible que puede ser más barato, menos contaminante y más seguro para el consumo. Y eso es invaluable para generar la productividad que requiere el país para crecer más rápido. Y si eso lo queremos lograr, entonces Senagas tiene un rol muy importante que jugar. Senagas puede, por ejemplo, continuar haciendo esa planeación indicativa de mediano plazo para que la Secretaría de Energía la publique, enfocándose no nada más a pensar en los proyectos que hay que repensarlos también sociales para llevar gas a nuevos lugares, como el sur del país, seguramente los estados de Nayarit, Chiapas y Guerrero prácticamente no tienen ningún acceso al gas, y en los últimos dos es donde se concentra gran parte del problema de desarrollo mexicano. Pero además Senagas tiene todos los elementos para pensar en cosas como las que estamos proponiendo en la tercera revisión del plan quinquenal en conjunto con la Secretaría de Energía. Estamos ahí proponiendo, por ejemplo, interconexiones para utilizar de la manera más eficiente posible la infraestructura legada de Petróleos Mexicanos y la infraestructura nueva que se está construyendo, y que podamos llegar con más opciones al consumidor a mejor precio y mayor confiabilidad a todos los puntos del país. Y por lo tanto estamos hoy hablando de interconexiones en Monterrey, en Guadalajara, en Chihuahua, en Mayacán, en Pajaritos, por ejemplo. Y estamos pensando que hay varias más que pueden ocurrir, y las estamos haciendo en conjunto con las empresas que están construyendo estos nuevos gasoductos para que sean eficientes. También pensamos que México seguirá beneficiándose de fortalecer de ambos lados de la frontera la infraestructura actual y la nueva infraestructura para poder importar más gas. Sin duda es muy bueno importar gas en un punto como Camargo, que es el punto de entrega de los Ramones o de recepción de los Ramones, pero todavía más importante es tener la capacidad de diversificar, y por lo tanto estamos buscando junto con las compañías la mejor manera de fortalecer de ambos lados de la frontera las capacidades de importación que tenemos en todos esos ductos históricos, de tal manera que tengamos mayor acceso y más posibilidades de diferenciar, inclusive o utilizar y aprovechar los diferenciales de precios que hay en Estados Unidos. Y por último, sí tocaría el punto de ductos sociales. Yo creo que el nuevo gobierno, que trae ese impulso de terminar con las desigualdades, sin duda tendrá que voltear a ver a lo que la reforma energética 2013-2014 le deja como un marco para proyectos sociales, que desgraciadamente no pudimos lanzar en esta administración, porque nunca hubo claridad de cómo el gobierno iba a poner algo de dinero para que esos ductos realmente funcionaran. Entonces, lograr esos acuerdos con la Secretaría de Hacienda, con el Fondo Nacional de Infraestructura o los fondos que creen, en su caso, para apoyar el desarrollo de estas zonas económicas especiales y de las zonas con menor productividad en general, es fundamental para que podamos llevar este gas y puedan empezar a haber proyectos más productivos. Si la energía no llega, no es confiable y no es barata, es muy difícil que estos lugares donde además la educación está más retrasada y se han vuelto expulsores de gente, puedan realmente retomar el crecimiento. Sin duda. Guillermo, prepárate.
presidente de la CRE. Justamente tu función en este tipo fue diseñada de una forma transseccional para dar lo que Lai comentaba, que era la continuidad regulatoria independientemente de la política particular que pudiera tener cada sexenio. ¿Cómo ves lo que tienes que hacer para adelante y la tarea que va a tener tu comisión? Sí, muchas gracias. La CRE efectivamente tiene un diseño constitucional que le permite, a partir de nombramientos del Senado, para propuesta del Ejecutivo Federal en turno, por supuesto, continuar y poder hacer transiciones suaves en términos de la política regulatoria. La política energética pues, es materia de la Secretaría de Energía. Estaremos atentos a lo que proponga el gobierno que va a entrar, pero la política regulatoria tiene ese diseño técnico constitucional. Los nombramientos son escalonados, las causas de remoción son pues, por causas graves, establecidas en la propia ley, en la propia Constitución. Entonces, en ese sentido, hay esta posibilidad que tiene el sector de continuidad en la regulación. En términos de los retos, yo creo que hay que bajar, ya se dio un gran esfuerzo por llevar las grandes avenidas del gas a las distintas zonas del país. De hecho, nosotros opinamos el plan quinquenal y algo que le pedimos al Senagas y que viene en esta nueva versión es que se presentan alternativas para llevar gas al sur, alternativas que se deben analizar cada uno en su mérito, pero ya tenemos el paquete identificado técnicamente de qué se puede hacer para llegar a estas zonas donde hoy no se cuenta con el gas. Creo que ahí el reto es la ejecución de estos proyectos y de tratar de llegar hasta el hogar. No sé si ustedes sepan, seguramente sí, que el 15% de las familias de este país utilizan leña y hay la posibilidad de que tanto con el gas LP como con el gas natural en las zonas que tengas cerca de ductos de transporte o de distribución puedas llevar este combustible a esas familias que están teniendo problemas de salud, obviamente de un gasto, la leña es más cara que el gas, horas de la gente que tiene que ir a recolectarla. Creo que puede haber… ¿Mande? Emisión de CO2. Emisión de CO2. Tiene todos los elementos para que el sector energía permita que este 15% de las familias de este país puedan tener una mejor salud y una mejor energía, ¿no? Todos estos esfuerzos pues, tendrán que reforzarse. Y creo que hacia adelante también está el tema de aligerar la regulación de distribución. Estamos muy avanzados en un proyecto de regulación de distribución, le llamamos la regulación flexible, y para darles una idea, la regulación que teníamos o que tenemos hoy en distribución nos lleva a que la CRE revise el plan de negocios del distribuidor y si no nos parece correcto el plan de negocios, le podemos recomendar tecnologías, ubicaciones y un poquito creo que nuestro papel no está en ver si la empresa toma o no las decisiones adecuadas en su plan de negocios. Yo creo que esa es la responsabilidad de cada empresario. Entonces, esta regulación va a quitar todos esos elementos. La tarifa también va a tener un ajuste, va a ser una tarifa que vaya más bien a revisar la rentabilidad de los proyectos, más allá de ir a hacer auditorías de costos, simplemente ir revisando cómo va la rentabilidad. Y creo que esa es una buena manera de ir fomentando lo que Rosanetti también mencionó, de llevar el gas a las familias y a las industrias. Declaramos este año, creo que fue este año, la zona geográfica única y eso también fue un avance porque para poder pedir un permiso de distribución primero teníamos que declarar la zona geográfica y había una serie de trámites que tenían que ver con la exclusividad. Había un mandato legal de que si ibas a declarar una zona, el que estuviera en esa zona iba a tener exclusividad sobre la misma
y por eso tenías que hacer todo un proyecto. Cuando se trabajó la reforma energética, se vio que la exclusividad había tenido algunos problemas, como por ejemplo grandes extensiones de ciudades que no se desarrollaban y que nadie más podía atender en los siguientes 20 años. Entonces, muy acertadamente, me parece, el Congreso elimina la exclusividad y lo que hicimos este año es decir, bueno, pues ya no hay exclusividad, no hay sentido para que haya zonas geográficas regionales. Declaramos zona geográfica única y eso está permitiendo que ahora pues estemos cada semana, cada 15 días declarando o otorgando permisos de distribución prácticamente. Hola, Eli, on your side as a company investing and spending a lot of money in Mexico to try to search for business opportunities, which are the biggest opportunities that you see within the natural gas market in Mexico and what you are thinking to pursue? Of course, put away all the risk and all the other things that you can have in your equation. Which are the things that you believe are the real things to pursue? So it's no secret today that I think storage is the biggest opportunity for the country that folks are looking at. It is a complicated question because the geology needs to be better understood, whether it's in depleted reservoirs or salt cavern storage. There's a lot of work that needs to be done. A lot of money needs to be spent on developing, validating assets within the country. I think what we've seen is esteemed folks on this panel and their various groups have done a great job in providing access to existing information, figured out methods to take what used to be nationally owned assets and allow private companies like us to do something with them, to bring them to market. So I think the path is being created and there's a platform there, but I think more work needs to be done to validate and understand what is in front of us. So storage is one. The point came up before by myself and others on the panel. I think increasing penetration of gas into the Mexican market is, to me, is of high importance. And I look back through my experience on what I've seen happening in Canada and the United States. There was a point in, I started working for a gas distribution company in the province of Ontario. And there was a point in time where we had to measure. We measured penetration in the market as we tried to offset what other fuels at the residential, commercial level, not just at the power generation industrial. And there was a point in time within my career where we stopped measuring it. The penetration was high enough that it was, honestly, we were paying people to measure a number that nobody ever looked at because you would not conceive a point today where you'd built a subdivision or something that doesn't have gas serving it. We're not there yet here. We still have a lot of dependencies on other more expensive fuel. I think natural gas remains the most competitive fuel. It is from an environmental perspective, it is the most competitive fuel. From a price perspective today in country, it is the most competitive fuel. So building from those big pipes that we did a good job attracting into the country, now out more into the market, I think is that phase 2 of the expansion of natural gas in Mexico. Storage is important. Those two are really top in my mind of opportunities in the country. And how do we do that in a way that allows for investment and return on our investment in a safe and regulated manner. Regulated utilities don't offer you very high returns, but you trade that for safety. So we are seeking these types of opportunities today in Mexico. Perfect, thank you. David, adelante, por favor. Nada más para tocar, porque claramente ahí estamos metidos nosotros. Hoy en día tenemos, gracias a la política pública que nos generó un mandato a Senagas, la política pública publicó, por supuesto, la Secretaría de Energía. Hoy ya tenemos sobre la mesa, o más bien en el cuarto de datos, tenemos 4 yacimientos agotados que están con la información tal cual como la recibimos, y luego a partir del día 25 del mes pasado también con modelos estáticos para cada uno de esos 4 lugares, de tal manera que las compañías interesadas ya están revisando esta información
en el cuarto de datos que está en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con el objetivo de que a final de este mes podamos tener un proceso de nominación, nos ayuden las compañías indicándonos cuáles de estos proyectos les parecen más viables, a la luz de que nosotros estamos por ofrecer un contrato para almacenar hasta 10,000 millones de pies cúbicos diarios, almacenados en uno de estos 4 yacimientos. Es un proceso y, como lo decía Eli muy claro, pues que es delicado. ¿Por qué? Porque hay que entrarle a la geología, hay que entender los modelos estáticos y luego hay que hacer modelos dinámicos de estos yacimientos. Hay que estar seguros, por lo menos en papel, en principio, de que lo que se inyecte se va a poder recuperar en condiciones óptimas, y luego tendremos que ofrecer un contrato que cubra los riesgos técnicos que requieren las empresas para poder entrar a prestar un servicio de este tipo, hacer las inversiones que se requieren para prestar un servicio de este tipo. Consideramos que eso es parte fundamental de generar una seguridad de abasto en el país. Pensamos que es un punto muy acertado de la Secretaría de Energía haber publicado esta política pública. Ahí también se habla de almacenamiento operativo. Para el almacenamiento operativo estamos volteando a tratar de conseguir contratos con las terminales de GNL y estamos también platicando con compañías que estén en posibilidades de ofrecer algún tipo de almacenamiento en domos salinos o en cualquier otra alternativa que permita realmente para nosotros tener una oferta de gas más flexible hacia el Sistran Gas. Por otro lado, pues creo que es obligado mencionar que se ha hablado mucho de llevar gas al sur y sureste, y ahí hay uno de los proyectos que están ahorita ya en proceso de licitación, es el proceso de reconfigurar la compresora que tenemos en Zempoala, Veracruz. Esta reconfiguración de Zempoala es un proyecto que incluye 2 nuevos turbocompresores, pero también de manera muy importante nuevas capacidades de regulación y medición, de tal manera que podamos dirigir el gas que se comprime en Zempoala hacia el sur del país. Esto creo que marca un hito muy importante porque marca el fin de una larga era en la cual el sureste de México era exportador de gas y lo convierte en una zona que va a empezar a absorber gas del Golfo. Ese gas del Golfo sería hoy insuficiente la oferta nacional, por lo cual estamos esperando que el ducto de sur de Texas, Tuxpan, que va a inyectar en Tuxpan a Sistran Gas hasta 500,000 medio BCF, digamos, pueda generarnos las condiciones adecuadas para poder estar empujando gas al sur. Dado que vamos a meter nuevos compresores, en realidad lo que estamos haciendo es incrementando la flexibilidad que va a tener la compresora. La compresora va a tener la capacidad de comprimir desde 350 hasta 1,300 millones de pies cúbicos diarios todos los días y los va a poder dirigir tanto al centro como al sur y por supuesto al norte, que eso ya estaba la regulación y la medición para eso. En realidad es el tipo de proyecto que uno esperaría empezar a ver no solo en México, sino en cualquier sistema de gas del mundo, donde en realidad lo que se está generando es flexibilidad y bidireccionalidad en los ductos para poder operar en las mejores condiciones posibles. Estos 2 proyectos son los proyectos más importantes que tiene Senagas al final de la administración, uno en proceso ya de licitación muy avanzado y el otro en este proceso de nominación, que a final de este mes estamos esperando recibir las nominaciones. Las compañías que participen al final en la licitación no tienen que haber participado en el proceso de nominaciones, pero creo que vamos a tener una muy buena participación, lo cual nos da esperanza de que vamos a tener mucho interés en proporcionar servicios de almacenamiento de gas en México. Una pregunta abierta para el que se sienta más cómodo, espero que alguien se sienta cómodo en contestarla, pero a mí honestamente me duele la cabeza cuando escucho que el sur, y está muy relacionada con esta pregunta que hace Juan Carlos Guarín, que dice, hace 5 años Pemex tenía un proyecto en Salina Cruz para exportar gas natural a Asia. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Pero más allá de qué ha pasado con este proyecto, que es evidente, porque no hay gas para el consumo propio del sur. Hoy en día, ¿cómo va a haber gas para exportar hacia Asia y licuar? La pregunta que a mí no acabo de entender es, ¿no dejamos de tener una de las cuencas petroleras más prolíficas del mundo en el sur de México? Y cada vez vemos más gas
quemándose y más gas reinyectándose. Sabemos que hay algunas soluciones tecnológicas que podrían evaluarse, como las plantas criogénicas, que pudieran ayudar a quitar un poco este nitrógeno que hoy en día tienen los campos maduros de México, y hacer al sur al menos autosuficiente de su gas. O sea, hace mucho sentido el proyecto que tú dices, David, porque ciertamente está haciendo falta gas natural, pero me sigue doliendo la cabeza en pensar que el sur necesite pensar en proyectos de importar gas natural cuando debería estar evaluando proyectos de exportar gas natural licuado a China, ¿no? ¿Alguien tiene comentarios? Sí, con mucho gusto. Otra vez, siempre hay que pensar en dos dimensiones temporales, la de largo y la del inmediato, la de la demanda que está ahí contenida y hay que atenderla de alguna manera. Es evidente, pues, que otra vez, perdón, se ha dicho mucho, pero bueno, el agotamiento del modelo anterior y el cambio estructural del gas natural. No traje la gráfica, perdón, pero hay una correlación clarísima entre la caída de los precios del gas natural con la superoferta que empezó a llegar de los Estados Unidos contra el comportamiento de la producción nacional. Simple y sencillamente ya no hizo absolutamente ningún sentido. Entonces, bueno, ese es un hecho y es uno de los elementos que hay que, digamos, atender, no solamente con el eje del modelo energético, requiere otro tipo de impulsos. Ya Juan Carlos nos mencionó en la mañana que se están estableciendo royalties cero, pues para las licitaciones a efectos de atraer la inversión, porque es muy difícil competir con ese gas. Otra de las cosas que me parece importante plantear a la nueva administración, o que creo que podría evaluar la nueva administración, es justamente este hecho de aprovechar la existencia de zonas económicas especiales para incentivar proyectos que sin un beneficio fiscal adicional no pueden competir con mercados tan eficientes como el tejano. Entonces, ese es un hecho. El otro hecho es que efectivamente la reinyección de gas para mantener la presión en campos corta disponibilidad de gas seco y que también la inyección de nitrógeno, pues bueno, ya además el que hay está contaminado, no cumple con norma y la CREA lleva años tratando ahí de hacer algo con el tema, pero la verdad es que no hay gas más que contaminado. Entonces, que sí se tiene hoy avanzado a un nivel de aprobación en consejos y de diseño de mercado, es lo que se tiene, el proyecto de limpieza del gas, proyecto que efectivamente pues se tardó más o menos unos 10 años en ser evaluado, pero bueno, esta administración desde la coordinación de la Secretaría de Energía, y sí, mucho gracias al modelo, al nuevo modelo, se pudo valorar un caso de negocio en donde Pemex pudiera vender el gas húmedo amargo, hecho impensable antes del cambio. Entonces, con esta lógica de haber foco en los líquidos del gas, porque el gas natural como tal, la valoración anterior, y por eso también de verdad hay justicia, hay que ser justo con nuestros colegas, tampoco es que no lo hayan evaluado o no hayan querido hacerlo, pero como toda la valoración del caso de negocio se hacía tomando como base el precio del gas, simple y sencillamente no era rentable la inversión. Exactamente, entonces no había forma de que una inversión en las NRUs más otras cosas, porque no solamente la NRU, fuera rentable. Viene el cambio en el modelo y la liberación del precio del gas de la CRE, y eso permitió, que acaba de ocurrir, lo acaba de explicar el presidente, sucedió apenas el año pasado, entonces sí, se tienen elementos que hacen sentido y dices, bueno, muy bien, entonces ya puedo vender el gas húmedo amargo dándole un valor determinado el que tienen, pues, a los líquidos del gas. Entonces, ese proyecto finalmente encontró condiciones
para que sea rentable. Y ahí va, está aprobado por los consejos, se ha avanzado en términos de, digamos, de sondeos de mercado, y ahí va. No está terminado, no se ha firmado ningún contrato, no, está en el pipeline y muy cerca de que se pudiera terminar un proceso que, bueno, sin duda ahora tendrá que aprobar la nueva administración. Entonces, no es, insisto, no habíamos llegado a las condiciones adecuadas para que se pudiera establecer esta NRU. Sobre quema y venteo, pues también Juan Carlos, que es el regulador de la materia, tendrá mejores elementos, pero lo que les puedo decir es, se ha disminuido bastante el volumen de quema y venteo. Hoy Pemex quema o ventea más o menos 250 millones de pies cúbicos, que nos encantaría tener, ¿eh? Nos encantaría, con 250 millones llenamos Mayacán y se acaba de acuerdo. Otra vez está este tema de si las inversiones necesarias se justifican o no, en fin, hay un tema que me parece a mí, y perdónenme la necedad, pero las condiciones adecuadas para que se convierta en un caso de negocio apenas se están dando. Y honestamente en ese caso yo pensaría que no es un caso solamente de negocio, ¿no? O sea, realmente estamos dentro de un mundo que está sobrándole la cantidad de CO2 que tiene almacenada y la verdad es que es una cosa terrible cuando vas sobrevolando los campos del sur, ir viendo todas estas cerillas prendidas de gas tirado, más allá de si es económico o no. De hecho, esa es la gran razón por la que en Estados Unidos es el gas tan barato, ¿no? Porque como no lo pueden quemar, hay veces que inclusive los precios de gas se van a negativo. O sea, las compañías te pagan por tomar el gas que estás sacando, que es un producto derivado del petróleo que estás desarrollando, ¿no? Bueno, Guillermo, ¿algún final remark que tengas de tu parte que quisieras compartir con nosotros? ¿Qué tan satisfecho te sientes de a dónde ha llegado el mercado de gas natural hoy en día en México? Bueno, pues satisfecho nunca, ¿no? Yo creo que sí hay todavía tareas pendientes. Yo creo que el tema del mercado secundario de capacidad, hemos avanzado mucho con el Senagas en las temporadas abiertas y en los contratos de capacidad. Creo que todavía tenemos que trabajar en que ese mercado sea líquido y eso yo creo que también va a ayudar mucho al desarrollo del mismo. En materia de información, creo que todavía nos falta, ya hemos avanzado con la primera publicación de Precios México, ya empezamos con un precio nacional, ahora tenemos 6 regiones. Y creo que esa información es bien valiosa para los inversionistas, de saber, oigan, se está cotizando el gas a este precio en esta zona de Monterrey. Ah, bueno, o en esta zona del norte. Bueno, pues te da una idea de cómo contrastar y cómo proponer un negocio. La información creo que es clave, creo que tenemos que avanzar mucho ahí. Pues debe haber varios aquí encargados de empresas de información. Yo creo que la labor la está haciendo la CRE, pero no nos debemos quedar ahí. Yo creo que esta es una labor para los despachos especializados en determinación y compilación de información de precios. Creo que la parte social de los ductos es algo que hay que revisitar. Tenemos 2 ductos por lo menos con un tema social importante. Yo creo que ahí vale la pena la reflexión, vale la pena analizar si las herramientas que tenemos para atender a las comunidades son las adecuadas, son las suficientes. Creo que esa es un área de oportunidad importantísima para lo que sigue y creo que ahí yo le metería mucho en términos de inversión, en capacitar gente, en trabajar con las universidades. Hemos nosotros firmado ya 17 convenios con universidades públicas y les estamos invitando y estamos trabajando con ellos para que armen sus propios equipos de antropólogos, sociólogos y empiecen a tener la discusión académica, ¿no? Creo que esa es una parte que vale mucho la pena discutir. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. David, ¿satisfecho? Pues yo diría que ha sido muy satisfactorio ver a Senagas crecer de una idea en papel, en una reforma y de una cosa que estaba en papel, a lo que hoy es una empresa pues, que tiene más de 400 empleados, que tiene ventas de más de 20,000 millones de pesos, que tiene utilidades en los primeros 2 años y va a tener utilidades en su tercer año de operación,
ya con los ductos, digamos, con los activos en la panza, que ha logrado colocar los contratos en capacidad base firme, que ha logrado empezar ya con contratos de operación con terceras compañías para el mantenimiento y la operación en campo, que ha instalado un SCADA, que ha instalado un SAP. Todo esto es sin duda muy satisfactorio. Satisfecho, pues vamos a estar satisfechos cuando tengamos realmente el objetivo, pero el objetivo, pues como todos los objetivos que se plantean en la planeación estratégica, siempre se nos mueve, ¿no? Y en ese sentido creo que el avance de esta administración es muy importante, creo que fue una reforma muy exitosa, muy amplia. Yo diría que la satisfacción va mucho más allá en la parte de electricidad, de renovables, de la apertura que ha habido en ver que ya hay expendios al menudeo de gasolina de muchas marcas. Hay muchas cosas que han cambiado en México y no sé si podemos estar satisfechos por completo, pero por lo menos tenemos que estar muy orgullosos de lo que logramos. Sin duda, David. Like any final remarks, comments on the future of the natural gas market in Mexico? You know, I think just to add to the comments made about pricing and market, and you mentioned about exports out of Salina Cruz, there's a lot of concepts that have been put out there that at the end of the day, we as practitioners in this space in Mexico need to do everything we can to allow the markets to develop so we can trade around it, and that really has been the single biggest mechanism that develops infrastructure and extends pipes into the country. You really have had two mechanisms that Canada and the US have been successful with. It's either you create markets that incentivize you to do this, or you regulate it and you put it in a tariff and you do the traditional socialized cost model. I think in Mexico, we've got a little bit of both going on right now, but as we develop these markets, I think, we as ATCO and I think as an industry are very excited about the opportunities that the country offers. Perfecto. Y bueno, aunque el tiempo ya se nos acabó, nos llegó una última pregunta. Guillermo, creo que es para ti. ¿Qué se ha hecho para simplificar y alinear el régimen normativo el régimen normativo? Sí, bueno, como les mencionaba, estamos sentados permanentemente con la Asociación de Gas Natural y hemos identificado elementos, como mencionaba yo, de sobreregulación, que a lo mejor tenían algún objetivo antes cuando tenías que tomar pues alguna decisión un poquito más de planeador desde la regulación. Y hay los esfuerzos para simplificar los trámites, ¿no? Yo creo que ahí está la mesa, ahí están los esfuerzos y es algo que tenemos siempre en mente, ¿no? La CRE tiene esta vocación de buscar sentarse con la industria. Yo creo que no hay semana que no tengamos al menos un par de reuniones con asociaciones o con empresas del sector gas natural. Hay una comunicación muy fluida, obviamente en un sector muy maduro que ya conoce muy bien las condiciones de trabajo en México, y en ese sentido pues la invitación a visitarnos, ¿no? Las citas pues se piden por internet, les ofrecemos 2 fechas, seleccionan la fecha que les acomode mejor. Está la opción de una reunión con el staff, que esa es mucho más rápida, pero eso nos ayuda mucho a identificar esos cuellos de botella, esos elementos regulatorios que ya no se justifican, y poder contribuir a que la regulación sea efectiva, pero la estricta y única regulación que se requiera, ¿no? No necesitamos más ni menos que eso. Perfecto, pues muchas gracias a todos y muchas gracias a este panel, creo que estuvo muy divertido, gracias.